invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. De la mañana, 3 minutos. Estamos en vivo y en directo a través de Risaralda TV Online. Estamos a través de Qué Buena 92.1 FM y en redes sociales para Colombia y el mundo. Y ya saben que hay una línea de teléfono para que usted se comunique, 342-1050, y el WhatsApp de la emisora para que envíe audios y mensajes, 328-28-1752, 328-28-1752. Los invitados son Julián Chica Cardona, que nos ha venido acompañando los martes y nos ha traído unos invitados muy especiales, personas que han investigado la historia de esta región cafetera, de nuestro departamento, personas que han tenido todo un trabajo investigativo, una historia que es bueno que nuestras nuevas generaciones la conozcan, y quienes hacemos parte ya de otras generaciones pues también refresquemos nuestra memoria y aprendamos, porque a eso es que ellos vienen acá a enseñarnos y a contarnos cómo ha sido históricamente nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, y eso creo que retroalimenta mucho a cualquier ser humano, conocer sus orígenes, no solamente de su familia, sino de nuestra región. También nos acompaña hoy el doctor Hernán Roberto Meneses, un hombre que ha sido de la academia, que ha sido investigador. Le doy los buenos días, doctor Meneses. Cuéntenos más bien un poco a nuestra audiencia de lo que ha sido su trayectoria profesional, el rol que usted ha jugado aquí en la sociedad risaraldense, porque además también le gusta la política, ha participado en algunos eventos democráticos, es decir, una persona que conoce muy bien a esta región. Le doy los muy buenos días y muy grato tenerlo entre nosotros. Muchas gracias, doctor Germán, muy amable a Julián y a ustedes por la invitación a este espacio. Hernán Roberto Meneses es un ciudadano de 67 años que desde los 17, 18 ¿Cuántos? años, 67. ¿Y dónde los tiene? No se los veo. No se los veo. Que desde los 17 años se dedicó y se enamoró de esta ciudad y se dedicó a estudiarla sin ninguna pretensión distinta a la de gozarla. Pasados pues 50 años pues nos encontramos con que ha habido un recorrido, ha habido una experiencia, como tú dices, que contar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional e inclusive desde el punto de vista político. Entonces, pues he sido profesor universitario por más de 20 años en la Universidad Tecnológica, en la Universidad Católica, en la Universidad del UNISAR. ¿Qué cátedra le da a usted a los estudiantes? En Ingeniería Industrial dicté un curso de vigilancia tecnológica. En la Facultad de Ingeniería de Sistemas orienté varios cursos del área económica, historia económica, contabilidad, evaluación de proyectos, y después en una reforma curricular convirtieron esas tres materias en un popurrí, entonces también la dicté. En UNISAR orienté un curso de turismo a estudiantes de turismo y fue una experiencia supremamente grata. Pues yo nunca me esperé dictar un curso de turismo, pero alguna vez dictando una conferencia, la directora del programa de turismo escuchó lo que hablé sobre el territorio, sobre cómo concebía el territorio, y me propuso que dictara la cátedra. Yo primero la recibí como qué raro que yo vaya a dictar esta cátedra. Sin embargo, fue una experiencia supremamente interesante con personas de estratos 1 y 2, que eran patrocinadas por la gobernación de Risaralda. Y fue una experiencia exquisita porque eran personas que querían estudiar, que querían aprender, que querían hacer emprendimientos, que estaban relacionadas con el turismo. Y hoy tengo pues, la gratitud de ellos de verlos progresar en Salento, en Circasia, en Santa Rosa. Y son personas que están prestando un servicio supremamente importante a la sociedad en materia de turismo. En lo que tú recordarás, Germán, hemos avanzado enormemente. O sea, entre lo que teníamos de turismo hace 20 años y lo que tenemos hoy, hay un salto gigantesco. Y bueno, falta mucho todavía y en lo político, pero pues me picó el bicho de la política y fui candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde
representando a Mocus en Risaralda, y también hice una precandidatura a la alcaldía de Pereira. También es ingeniero eléctrico, ¿no? Sí, señor, soy ingeniero eléctrico del año 80, o sea, hace la bobadita de 44 años. Del siglo pasado. Del siglo pasado. ¿Cómo le parece? Y a propósito que usted del siglo pasado, vamos a hablar de Del otro siglo más de otros. Vamos a irnos, Julián, el camino del privilegio, vamos a irnos a remontarnos a esa época, que es el tema que usted nos trae el día de hoy, de qué es realmente el camino del privilegio. Sí, muy buenos días a todos los escuchas y televidentes de esta casa radial, qué buena. Muy complacido por la presencia del maestro Hernán Roberto Meneses, y un saludo para Álvaro también. El tema del camino del privilegio, que ha sido revivido por el proyecto de Autopistas del Café al nombrar el tambo que tenemos aquí en la parte alta de Boquerón como tambo del privilegio, nos sirve como una evocación de ese momento en el que, para mediados del siglo XIX, el gobierno de la Nueva Granada y posteriormente de la Confederación Granadina acuñó la palabra privilegio como un término dentro de la legislación de baldíos en la construcción de caminos. Y a esta zona pues le correspondió un tramo muy importante que, pues, del que se habla en todo el país. Es el comprendido entre Cartago, la Cartago que había en el río La Vieja para comunicar con el pueblo de María. En ese momento pues estaba muy recién fundado y reconocido el distrito parroquial de Manizales. Estaba en proceso también el reconocimiento del distrito de la aldea de Cabal. Y esta presión humana genera la solicitud de que le mejoren el camino, de que el camino como un hilo articulador permite el desarrollo de toda la zona, estimula la toma de baldíos, ampliar la frontera agrícola, la densificación de la población, en un momento en que esto pertenecía al Estado soberano del Cauca y estaba invadido, pues estaba poblado de antioqueños, de modo que dentro de ese marco es que queremos escuchar al ingeniero y estudioso en movilidad también, que eso nos faltaba mencionar, Hernán Roberto Meneses, porque sus precisiones, su perspectiva nos puede también dar otro ángulo de qué se trata este asunto. Esa sería la convocatoria hoy, mi doctor Hernán Roberto. Entonces, muchas gracias, Julián, el micrófono es suyo. Gracias. Para agregar a la muy buena descripción que ha hecho Julián, diría lo siguiente. Si hoy tradujéramos el camino del privilegio, diríamos la concesión de la Villa de María a Cartago. En realidad es el privilegio que le concede el Estado a don Félix de la Abadía, un rico cartagüeño, que acomete con sus propios recursos la construcción de un camino de 70 kilómetros que tiene la construcción de 3 tambos, 5 puentes, para conectar al Estado soberano del Cauca con el Estado soberano de Antioquia. Recordemos que el camino más importante de esta zona, de esta región, era el Camino Real, también llamado el Camino de los Quindos, también llamado el Camino del Quindío. Ese camino es supremamente importante porque es el que va a conectar, o el que conectó a Lima, Quito, Pasto, Popayán, Buga, Cartago, Honda, Monpós, Cartagena. O sea, es el camino a través del cual los españoles desarrollaron una economía exaccionista o extractivista en América. La primera arteria. La terrestre. Principal arteria, o sea, es la carrera séptima de América, llamémosle así, pues para hacer un símil con Bogotá o con Pereira. Esa vía tan importante que en este trayecto sería Cartago,
Cartago-Salento, pues que en ese momento se denominaba era Boquía, y luego cruzar la cordillera. Ese camino tuvo varios trazados. Un primer trazado pasaba por Cartago Viejo, o sea que venía por donde hoy es la carretera de Cartago Pereira. Hasta Cerritos, continuaba desde Cerritos a buscar a Egollá, o sea, hacia el Parque de la Libertad, y ahí fue donde se construyó uno de los contaderos que se conoce como el contadero de Egollá. Los contaderos eran unas construcciones hechas en palma de cera de 20 metros de altura, donde los arrieros podían descansar y la mulada también, y se contaba la carga que pudo haberse perdido en el camino, y descansaban. Eran tan altas porque se podía prender fuego, se podía hacer fogatas y poder cocinar y poder pues dormir pues con calor, porque estos eran sitios muy lluviosos y muy fríos. Luego continuaba el camino de Egollá hacia un sitio que conocemos hoy como Gaitán. Y luego por ahí cruzaba el río Tun, y ahí está otro puente. Entonces había un puente sobre Egollá, un puente sobre el Otún, cruzaba el Otún y subía al Alto el Toro, y por el Alto el Toro continuaba a buscar a Boquerón, y por Boquerón bajaba a buscar el río San Eugenio, ahí tenemos otro puente. Después pasaba al río Chinchiná, y ahí están los puentes de los que hemos mencionado. 5 puentes, 70 kilómetros, 3 tambos, construidos en 3 años, con su propio pecunio. Y óigase esto, a pico y pala. Pero para comprar una pala o para comprar una pica, eso no es tan sencillo como ir a Home Center. Había que traerla de Inglaterra, y había que traerla desde Cartagena en barcos hasta que llegara acá. Y contratar mano de obra no era tan sencillo como publicar un aviso en Facebook y decir necesito trabajadores para esta obra. No, señor. En 1800, esto se construye aproximadamente entre 1865 y 1868, me corrige Julián las fechas precisas. En enero del 56 empiezan los trabajos, enero del 56. Y termina 3 años después, o sea, sí, al 58. Sí, porque en noviembre del 58 el gobernador de la provincia del Quindío lo recorre todo y le da el visto bueno. La lectura de esa acta es exquisita. Sí, claro, hermosa. Yo invitaría a los oyentes que tengan interés en estos temas, escuchar o leer pues el acta de entrega mediante el cual el ingeniero de obras del Estado Soberano del Cauca hace recepción de las obras, mostrando lo correcta que había sido su construcción, lo eficiente que había sido, lo bien hechas que habían quedado las obras, o sea, los puentes, los tambos, los caminos. Realmente es un deleite la lectura de esa acta. Bueno, con esta invitación continuamos con la importancia que tenía ese camino, que era el camino el camino de los Quindos, y ahora se construye el camino del privilegio. Mientras que uno está orientado a conectar con el Caribe, esta estaba orientada, como lo decía Julián, por la presión de la colonización, a conectar Antioquia con Cartago y con el camino real. Debemos decir que esa iniciativa de don Félix de la Abadía fue un fracaso. O sea, en lo personal, en lo financiero, el privilegio que él adquirió de cobrar un peaje, de cobrar un pontazgo por el cruce o por el paso por ese camino, no fue exactamente un muy buen negocio, y fue parte de sus malos inversiones y de su quiebra como empresario. Ese camino entonces está orientado a conectar a Antioquia con el Cauca. No sé, Julián quiere hacer otro comentario. Sí, claro, y conectar igualmente Antioquia con la capital de la República, porque el camino del Quindío tenía un enlace en Cartago. Entonces de Antioquia estaba el camino real de Occidente, que era bordeando el río Cauca, pasaba por Riosú, Susupía, subía a Anserma,
y caía a Cartago, pero había otra zona de Antioquia que no tenía esa conexión, que era la que venía de Arma, la que venía de Aguada, El sur de Antioquia. de las montañas de Sonsón, y era más propicio este recorrido cuando ya había una población presionando a toda esta zona. Vale la pena también reconocer esto. Si uno lo mira desde esa perspectiva, en ese contexto, encuentra que Cartago era muy importante, porque mire que ahí se juntaba el camino que venía de Chocó por hacer Manuevo. Sí, supremamente importante. Déjeme hacer una anotación sobre el camino del Chocó. El camino del Chocó va a conducir a Quibdó, va a conducir al Atrato. Y por el Atrato, que siempre ha sido navegable, 500 kilómetros navegando por el río, llegamos a Urabá. Ese camino es el camino de los contrabandistas. Porque es que piensen ustedes que encontrar oro en América, y cuando se habla en Europa del oro, es el oro de Colombia. Sí. Porque en Ecuador, en Perú, en México, había plata. El oro de Europa es el oro americano, es el oro de Colombia. De la Nueva Granada. De la Nueva Granada. Entonces, y los sitios donde se acuñaban monedas era Cartago, Santa Fe de Bogotá, y hay otra, y tal vez Cartagena, me corrige Julián. Sí, en Cartagena hubo casa de monedas, sí. Entonces, ahí se pagaba este impuestico que se llamaba el quinto real. Exacto. El quinto real no es otra cosa que el 20%, o sea, 1 de 5. Eso. Un quinto para el rey. De cada castellano, de cada gramo de oro que se iba a acuñar, había que dejarle al rey el 20%. Luego era muy atractivo contrabandear. Y el camino del contrabando era ese camino del Chocó. Claro. Lo fue desde el establecimiento de la colonia, y no olvidemos que Cartago se funda en el sitio donde hoy está Pereira en 1541. O sea, ya desde esa época, pues no exactamente en esa fecha, un poco más adelante, pues se va a volver importante ese camino del Chocó. Claro, una anotación que quería hacerte sobre ese camino. Y seguimos con la importancia de los caminos que pasan por Cartago. Entonces, está ese que es el camino que conduce a Quibdó, y por Quibdó Urabá, y luego están... El camino de Cali, que era obligatorio para poder ir a Popayán. Claro. Está el camino del Quindío. Ahí... Para ir al río Magdalena. Y para pasar a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá. Y está este camino que conecta con Antioquia. Con Antioquia, sí. De esa época, esa primera década de proceso de la conquista, Cartago la Antigua, donde está ahora Pereira, contaba con 2 casas de fundición de oro. 2 casas. Y curiosamente, ahora que usted menciona lo del quinto, era también un periodo en que apenas estaban armando los apellidos en España y obviamente en toda la zona hispánica, toda la zona colonizada. Y esas personas que administraron el quinto y se encargaron de cobrar el quinto y de enviar el quinto al rey, salieron los quinteros. El apellido de los quinteros salió. Qué interesante. De modo que la proximidad a Cartago y el hecho de que esta zona haya sido un tapón, una franja de separación, de selva, o de distensión entre el Cauca y Antioquia. Una selva espesa, difícil de vivir en le ella. da mucha importancia. Y yo creo que eso justifica que ahora podamos hablar de una ciudad-región de más de 2 millones de habitantes, aglutinados aquí en el minifundio. Déjeme hacerle una anotación como un dibujo, como una fotografía de cómo pudiera ser este territorio en los 1540. Usted me va a ayudar a encontrar el nombre de un pintor hiperrealista de Dos Quebradas. Sí, él es Pulgarín. Bueno, hay una pintura de él que a mí me gusta mucho, que estuvo, de pronto ahora Germán nos ayuda, porque estaba en la alcaldía de Dos Quebradas en un gran formato. Pues, no sé si exactamente. No, de Dos Quebradas, pero de la época precolombina. Entonces voy a intentar describir el cuadro en radio y a quienes nos ven por las redes de esta manera. Son... Germán Pulgarín. Germán Pulgarín.
Bueno, el puntillismo y trabaja no lo el conozco, hiperrealismo. solo conozco su obra, si nos escucha o si alguien le... También está Albeiro Quintana, que ha hecho mucho trabajo Tal sobre vez Oscar es mejor él, no sé. Bueno, pero el hecho es que es un bellísimo cuadro que recrea cómo era Dos Quebradas en la época precolombina, o sea, antes de la llegada de Colonia, antes de la llegada de los españoles. O sea, cómo era este territorio. Por lo que tú anotas de que esto era un sitio difícil, un tapón, que es la referencia que haces. Como hablamos de hoy del tapón del Darién. Exacto. Este era un tapón. ¿Por qué? Porque esta era una selva espesa, húmeda, llena de humedad, pues por la lluvia que era muy frecuentes, y Dos Quebradas por su configuración plana y que está rodeada de montañas, desde el Alto del Nudo, Alto de la Cruz, Alto del Toro, que coronan o que bordean a diadema, Dos Quebradas, sí, como una diadema, pues toda el agua que cae se escurre por esas laderas y llega a la parte plana. Luego, Dos Quebradas es una laguna, es un sitio lacustre, lleno de guaduales. Entonces, la pintura de este caballero, que es una pintura hiperrealista que muestra pues a los personajes y todos los objetos con un realismo maravilloso y con un color y una belleza enorme, se ven las guaduas y en medio de las guaduas se alcanza a ver el Alto del Nudo, pero a lo lejos. Sí. Entre los guaduales, y hay una familia indígena que está en ese lugar. Ese es el retrato que él tiene, que lo traigo porque me parece importante entender cómo era el territorio antes. Este territorio, voy a acudir también a un viajero alemán, perdóneme que no recuerde el nombre del viajero, si tú lo tienes. Schenk. Él habla de esta zona sale el 23 de diciembre de Manizales y llega al Alto del Toro y dice algo como esto: compensan las afugias del viaje la belleza de contemplar el valle del río Cauca. Claro, en el Alto del Toro, mirando hacia el occidente, tiene una vista espectacular del valle del río Cauca. Y a renglón seguido hace una descripción de la aldea de Pereira, 1870. Sí. Y dice, hay 200 aldeanos, 200 casas, y sus habitantes se dedican, oiga la expresión que usa, a la explotación inmisericorde del caucho y a la venta de cacao silvestre. Y voy a tomar estas palabras de este viajero alemán porque nos va a explicar una cosa que tú acabas de mencionar que no es fácil de entender en la historia de esta región, sobre todo de Pereira y Dos Quebradas. Es por qué, siendo tan importante Cartago, teniendo obispo, teniendo juez, teniendo maestros. Cantón del ejército. Cantón del ejército, o sea, una ciudad súper importante. Y ahora que mencioné el camino que venía desde Lima, omití de manera deliberada a Cali, porque Cali era una ciudad muy poco importante. Quien era importante era Popayán, Buga y Cartago, pero Cali no era importante. Políticamente no. En ese momento. Era mucho más importante Cartago. Y entonces, estando Cartago ahí, tan cerquita, tan importante, con tantos servicios, con tanta oferta institucional, ¿cómo puede prosperar una ciudad como Pereira o como Dos Quebradas posteriormente? Entonces, yo invitaría a que leamos un trabajo que hizo, junto con el trabajo que tú hiciste del Camino del Privilegio, en ese mismo paquete, estaba Sebastián Martínez haciendo una investigación con Javier Mejía Cubillos, un economista joven, que tiene menos de 35 años, que es quizás una de las personas más influyentes en materia de economía hoy en Colombia. Y es un pereirano, es un doctor en historia, es profesor de la Universidad de Nueva York en Dubái. Javier y Sebastián estudian ese periodo de la fundación de Pereira como entre el antes y el posterior, pero desde una perspectiva estrictamente económica, o sea, cómo entender que hubo un florecimiento de esas 200 casitas, ¿por qué florecieron? Y no puede ser el café, porque no había todavía café, según nos lo está narrando este viajero alemán. Va a ser
el caucho iba a ser el cacao que era silvestre para la época. Y hago la siguiente anotación. El caucho es un producto endémico del Amazonas. Quiere decir que solo en el planeta Tierra se presenta en el Amazonas, o se presentaba, pues porque ya se cultiva en todas partes y hoy Ceilán es el principal productor de caucho en el mundo, pero en su origen el caucho es una especie endémica, o sea, solo es del Amazonas. Consecuencia natural que este territorio es amazónico. Obvio. Sí, yo le escuchaba a alguien en una conferencia que hubo en el Banco de la República que le sorprendía que Pereira, en la ubicación que tenía, y tuviera tanta abundancia de palmeras como si fuera por su cercanía. Es decir, a pesar de la distancia al mar aparente, y tiene un comportamiento de litoral, que es un territorio extraño que comparte de lo tropical, de lo litoral, y que junta un montón de atributos que fueron los que descubrieron los quimbayas precisamente aquí en esta zona. Claro. Digamos sobre eso que acaba de decir Julián, que a los indígenas no les gustaba vivir al lado de los ríos caudalosos o grandes, sino cerca y alto. Desde la altura. Por una razón que la comprendemos nosotros muy bien, las avalanchas. Como esto era un territorio con tantos árboles y con tanta lluvia, pues los árboles se caen. Y los árboles caen sobre los ríos, los represan y después vienen las avalanchas. Entonces eran comunes las avalanchas. No era un buen lugar para vivir a orillas del río. Ellos vivían cerca o en quebradas más pequeñas y más altas. Es la razón por la que no buscaron, y es un patrón en general, y no solamente en Colombia, sino en general en América, es la razón por la que en Bolivia, por ejemplo, son más importantes los pueblos de la sierra que los pueblos del valle. Y en general, tanto en el Perú como en Ecuador, como acá es un patrón general, los indígenas vivieron en las partes altas, porque en las partes bajas hay más mosquitos, hay más paludismo, hay más enfermedades. Entonces, en estos lugares eran donde vivían. Y vivían aislados, eran comunidades muy aisladas. Luego no hablaban exactamente el mismo idioma. Y cuando hablamos de los quimbayas, no nos referimos a una tribu, sino a una familia lingüística que es la quimbaya. Comparten unos patrones comunes y por eso desde la filología o desde la lingüística se dice esos son pueblos quimbayas, pero es errado decir que hay una tribu quimbaya. No hay tribus quimbayas. Están los quindos o están los umbras o incluso en veras que aunque ellos hablan en vera, a lo mejor también podrían hablar un idioma parecido. Y aquí entramos a una situación supremamente hermosa en Dos Quebradas. En el camino del privilegio nos vamos a encontrar con un sitio donde hay unas figuras, petroglifos. Unos petroglifos que se llama exactamente el sitio de la marcada. El sitio de las marcadas. De las marcadas, pues porque hay unas piedras marcadas. La pregunta es, ¿qué se hacía allá, en ese sitio? ¿Qué rituales se hacían? Y ¿Qué clase de señales son? Y oiga esto que es de una belleza enorme. Estamos hablando de pueblos que hablan lenguas parecidas, pero que no hablan exactamente el mismo idioma. Pues se reunían en ese lugar porque era un lugar cercano a muchas comunidades. Las cuchillas, o sea, los filos de las montañas, eran las autopistas de ellos. Ellos caminaban por ahí pues porque era más fácil, porque el agua se escurre más fácil y entonces es más fácil caminar por ellos, es posible divisar para dónde va, la orientación, los enemigos, etcétera, etcétera. Esa cuchilla, que es la cuchilla por donde que es la cuchilla del Alto del Toro que va al Boquerón, ahí en ese sitio se reunían y entonces llevaban sal
de las minas de lo que hoy denominamos el Salado de Consortá. Pero llegaban otras personas, otros pueblos, con pieles, con maíz, etcétera, etcétera. Y oigan esto, negociaban en silencio en ese sitio. Era un sitio de comercio. Y como tenían dificultades de idiomáticas, negociaban en silencio. Por señas, el tiangués se llamaba eso. Mire qué historia más hermosa, ¿Le parece, la de las mi marcadas. doctor, si la continuamos en la próxima reunión, empatemos con esa tarea? ¿Está Usted disponible? manda, mi querido Julián, yo estoy a su Eso, entera entonces el disposición. próximo martes avanzamos más en el tema de privilegio y tocamos el tema de los petroglifos y de toda esa cultura tan fascinante de los quimbayas. Y Bueno, entonces vamos a entonces- dejar esta pica en Flandes. Vamos a explicar el origen de la expresión así no llegamos a ningún Pereira. Ujú. Y la otra expresión que es muy corriente entre nosotros que dice a Santa Rosa O al charco. O al o al charco. charco. Entonces Sí, señor. nos queda como tarea para la próxima, mi querido Julián y Álvaro, que contemos de dónde provienen y qué hay detrás de esas expresiones a Santa Rosa o al charco y así no vamos a ningún Pereira. Bueno, pues no se lo pierdan, eso será el próximo martes, después de las 9 de la mañana, aquí en el informativo del Eje Cafetero, para continuar con esta charla tan especial. Con Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia, y el doctor Hernán Roberto Merecer Marín, ingeniero electricista, es profesor universitario también, entre otros. Un feliz día les deseamos. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Son las 9 de la mañana, 35 minutos.